Bienvenidos a una emisión más de Ser Maestro, Historias de la Identidad Profesional. El día de hoy contamos con la presencia de una compañera maestra, Beatriz Cruz Sánchez, quien labora en el estado de Oaxaca, en la zona 098, en la Escuela Vicente Guerrero. Entonces, bienvenida Beatriz por haber aceptado acompañarnos. Sí, buenos días. Pues estamos acá para compartir con ustedes nuestra experiencia, ¿no?, cotidiano en nuestra profesión docente. Muy bien, vamos a iniciar precisamente como haciendo una remembranza de cuál fue el motivo por el que tú decidiste ser docente. ¿Qué es lo que te llevó a ti decidir abrazar esta profesión? Bueno, mi padre es profesor, jubilado ya. Somos siete hermanos, de los cuales pues yo soy la única maestra en la familia, ¿no? Nosotros acompañábamos a mi papá cuando andaba en las comunidades y veíamos su práctica docente, cómo el maestro es querido en las comunidades y también cómo apoya él a las personas, ¿no? De ahí nace la admiración y el amor, ¿no?, hacia la profesión. Más sin embargo, esa se llega a culminar hasta hace aproximadamente 15, 16 años, ¿no?, que empiezo con el... Te pregunté de tu padre se llama... Osvaldo Cruz Pascual. Y entonces se le tocó trabajar en múltiples comunidades de Oaxaca, por ejemplo, algunas de ellas. A mi papá trabajó en San Pedro Juchatengo, en San Juan Achao, en Panislahuaca, en Juquila, pertenecientes estas a la región de la costa. ¿Y tú observabas cómo trabajaba? ¿Observabas también cuál era la relación con la comunidad? Sí. Bueno, en aquel entonces estamos hablando de que serán unos 36, 37 años aproximadamente, más, o más, sí, donde pues observábamos, ¿no?, cómo el profesor hacía la labor de todo en el pueblo, desde apoyarlos en algún asunto legal, orientarlos como doctor, el que organizaba la fiesta, era el eje de todo el profesor en aquellos años. Y ahorita en algunas comunidades todavía lejanas lo es. El respeto, la admiración que se siente, ¿no?, hacia los profesores. ¿Y eso te fue provocando a ti como un cierto sentido de identidad con la profesión? Sí. O sea, desde aquellos años ya te gustaba en cierta manera este tipo de vínculo que se establecía entre el maestro, la escuela y la comunidad. Sí, sí, pues es la admiración, ¿no? Y desde ahí la inclinación hacia el gusto, ¿no?, por los niños, estar con los niños, interactuar con los niños. ¿Algún otro maestro que haya dejado huella durante tu formación como estudiante? Sí, el profesor Juanito en tercer año. ¿Cómo se apellidaba el maestro Juanito? ¿No te acuerdas? Ya no recuerdo cómo se apellidaba el maestro Juanito. El maestro Juanito, ¿podrías platicarnos del maestro? Sí, el profesor Juanito era una persona ya muy grande. Si no mal recuerdo, tenía como entre 65, 70 años, muy 65, grande. 65, 70 años. Sí, muy grande ya. Pero era, pues, daba todo por los niños, ¿no? Ya aún con sus dificultades, sus limitantes a veces de vista, de oído, él era un gran profesor, un gran catedrático, ¿no?, porque nos enseñaba desde lo más simple hasta lo más complicado. ¿Qué era lo que te provocaba admiración de eso que enseñaba? Por ejemplo, cuando él nos ponía los cantos o manualidades, él, por ejemplo, se esmeraba inclusive hasta hacer el tono de voces, ¿no?, el cambio de voces en algún cantito tan sencillo y tan complicado, ¿no? Porque en aquel entonces, pues igual y el maestro nos ponía así por grupos, por voces, ¿no?, las agudas, las graves, ahí, y nos decía él cómo hacer la voz. La hacía él y eso nos causaba risa y nos emocionaba y tratábamos de sacar bien el trabajo, los bailes y las manualidades que antes, pues aún fueran actividades propias de alguna maestra, los hombres implementaban las manualidades hacia las niñas. En una plática que tuvimos me comentabas que te admiraba también mucho de tu maestro, que no ejercía una autoridad, que se daban ciertas prácticas en aquellos años en ciertas escuelas y con ciertos maestros.
Sí, él nos, por ejemplo, cuando algún niño se portaba mal, él nos platicaba, nos metía en una dinámica, por ejemplo, nos contaba una fábula, nos narraba una fábula a manera de darnos un aprendizaje en ese momento y que nosotros reflexionáramos sobre nuestro comportamiento, ¿no? Él, de parte de él hacia nosotros, hacia mi grupo, nunca hubo golpes. Recuerdo que él ya no tuvo la oportunidad de, digo él, ¿no? Porque todos los maestros queremos mucho a los niños, pero él ya no pudo terminar con nosotros el 3er grado. Llegó otra profesora y el cambio fue un poquito, no duro, sino un poquito con más, un trato más duro, ¿no? No eran golpes, no, para nada, pero ya no nos apapachaba tanto, ¿no? Como el maestro Juanito. Sí. Y bueno, digamos, esos son como 2 antecedentes significativos que te dejaron huella en tu decisión de ser docente. ¿Cuándo inicias la docencia? ¿Por qué inicias a trabajar como maestra? ¿Y en qué año? Yo inicio en 1999, en abril. Yo inicio porque mi papá se jubila. Mi papá pues ya había cumplido cierta edad, ya tenía cubierto todos los requisitos para jubilarse. Él no quería dejar aún el magisterio, pero también ya estaba enfermito. Ya él padecía de diabetes y pues él sentía que ya no tenía, ¿no?, esa capacidad para estar los niños, los trastornos que provoca esta enfermedad, ¿no? Él propone entonces que su lugar lo ocupes tú. Ajá, él dentro de todos mis hermanos, que somos 7, todos tienen profesión, todos, excepto yo me caso joven y pues dejo de estudiar, ¿no? Cosa que nunca le pareció a mi mamá y a mi papá, pero me caso. Al jubilarse él busca quién se quiera quedar con su plaza, porque para él él le dolía dejar su plaza, ¿no? Entonces yo soy quien retomo en ese momento su lugar. A mí al principio pues me da miedo, ¿no?, enfrentarme a un grupo, a un niño. Él me explica, me ayuda, ¿no?, me está induciendo hacia lo que es la práctica docente, pero de ahí también cuando uno adquiere ese lugar, uno tiene que cubrir ciertos requisitos y hacer la carrera. No dejo la plaza, es una herencia y tú sigue, ¿no? No, se tiene uno que preparar. Es así como al iniciarme yo me voy a la zona de Puerto Ángel y ahí me ubico en la supervisión. Porque sí, efectivamente, como lo vuelvo a repetir, no tenía yo miedo a enfrentarme a los niños. No desconoce uno, ¿no? Ingreso a la UPN inmediatamente. Es como una condición para poder ocupar este espacio, sí. Es decir, te asignan una plaza docente, empiezas estando en la supervisión, pero a la vez empiezas a estudiar en la Universidad Pedagógica Nacional. Sí, entra uno, bueno, la herencia es así, de la plaza, entra uno como movimiento 20. El movimiento 20 se da durante el transcurso de 1 o 2 años. Pero si en ese tiempo en el primer año, en el primer bimestre, si uno reprueba una materia, automáticamente uno pierde la clave. La UPN en Oaxaca, la unidad 201, es muy estricta. Sí se tienen que cumplir los objetivos en cuanto a su plan de trabajo. Ahí no se da eso de que vas pasando porque vas pasando, no, ahí tienes que cumplir con todos los requerimientos, con todos el puntaje, todos los aciertos que se te piden a la licenciatura. Cuando yo estoy en Puerto Ángel, pues no entro de lleno al grupo, pero ya estoy estudiando la licenciatura. Y bueno, ya aquí en Puerto Ángel también te asignan están unos primeros meses en la supervisión y después te asignan a una escuela. Sí. Es la primera escuela donde tú laboras, que es la escuela Sor Juana Inés de la Cruz. Sí, en la comunidad de Cuatode. Esa comunidad queda entre Pochutla y Tonamica. Es tu primera experiencia ya como maestra frente al grupo, 1999 todavía. Sí. ¿Y qué sucede? ¿Puedes platicarnos qué sucedió? Iniciamos con el grupo de primero y segundo grado. En total eran como 42 niñitos. 42 niños. 42. Era un grupo multigrado, ¿no? Sí, era una escuela tridocente. Tridocente. Sí. Pues ahí estamos un año, un ciclo escolar con los niños.
y había muchas limitantes, ¿no? Por ejemplo, era un salón pequeño para 2 grupos. A veces pues no teníamos todo el material. Las condiciones, pues, del calor, no hay ventilación, no hay nada, pero teníamos que desempeñar el trabajo, ¿no? En apoyo también con los niños. Ahí. O sea, empiezas a ser docente, en cierta manera, la propia práctica, y con lo que vas recibiendo de la Universidad Pedagógica Nacional. Sí. Afortunadamente, cuando iniciamos a estudiar en la licenciatura, es un cambio duro para muchos compañeros que iniciamos. Y de ahí decidimos hacer un pequeño grupito en el cual compartíamos todas nuestras experiencias, buscábamos, indagábamos cómo implementar, ¿no? algunas estrategias. Pero ¿cómo le hacían? Porque bueno, por un lado tenían que trabajar en sus comunidades. Tú estabas en una comunidad muy cerca a Puerto Escondido, Puerto Ángel. Puerto Ángel. Muy cerca de Puerto Ángel. Y los sábados tenías que estar en la Universidad Pedagógica Nacional. Sí. ¿En qué tiempo se daban con el grupo de amigos para platicar sobre cuestiones de su trabajo docente? Sábados en las tardes. En las tardes. Todo el tiempo era estar buscando, ¿no? Los apoyos, preguntar, materiales y todo lo demás. Porque pues a veces dicen, ser docente es algo tan fácil, y no es cierto. Habemos muchos maestros que desde que iniciamos, pues nos comprometemos, ¿no? con la niñez. Y en la gran mayoría en Oaxaca así es. Y claro, con tantas limitantes del propio estado, ¿no? Hay comunidades donde a veces no hay nada. Porque, bueno, de este grupo de amigos me llama la atención porque también me hacía referencia a que aún en este año se siguen reuniendo. Sí, o sea, no. Después de 15 años de haberse, digamos, constituido, tienen estas reuniones donde intercambian sobre sus puntos de vista, de la educación y sus experiencias. Sí, sí, somos un grupo de aproximadamente más 7, entre 7 y 8, a veces falta alguno, pero sí somos compañeros que empezamos en la UPN desde el primer día, desde que nos inscribimos, nos conocimos ahí, platicamos. Y hemos así que salido adelante, ¿no? A veces iniciamos algún taller, algún curso y lo compartimos entre todos. El primer año estás precisamente en la Escuela Sor Juana Inés de la Cruz. Un año prácticamente completo estás en esta comunidad. Sí. ¿Tienes que salir de esta comunidad por una situación personal? Sí, salgo de esa comunidad porque yo llevaba a mi hija muy pequeña. Mi hija en aquel entonces tenía 1 año, mi hija Carla Denise, pero ella empieza a desarrollar una alergia. Yo la traía a Oaxaca o mis padres me ayudaban con ella, ¿no? Yo las dejaba acá, pero no le encontrábamos qué era. Hasta que por fin mi hermano, que es pediatra alergólogo, un fin de semana nos vamos para Puerto Escondido, él ahí está, y nos damos cuenta que es una alergia hacia el calor. Y entonces lo más viable es pedir mi cambio de zona. Y me mandan a la sierra, a San Miguel, Aloapa. Sierra. En la Sierra Norte. En la Sierra Norte. Sí, estamos hablando del año 2001. Sí. Ajá. ¿Y qué sucede cuando llegas a esta comunidad? 2001. 2001, allá, sí. Bien, bien. Llegamos allá y la escuela es una escuela muy grande. Cuenta de 2 a 3 grupos de cada grado. Pues ahí teníamos que trasladarnos desde un día antes todos los profesores, o con ayuda de un profesor nos subía en su camioneta, pero normalmente había que subir un día antes para estar al otro día en la comunidad. Escuela Primaria Benito Juárez. Benito Juárez. Sí, y con respecto a tu forma de trabajar con los niños, ¿qué grado tienes y qué dificultades encuentras y cómo las vas superando? Ahí llegamos y tengo a cargo el 6º grado. Ajá. Había otro 6º grado, eran 2 grupos, yo tengo 1, y ahí a lo que nos enfrentamos es a la lengua materna de los niños.
¿no? Todo el tiempo ellos hablan en su lengua, nos ponen atención cuando estamos en clase, pero todo lo que ellos interactúan entre ellos, pues no, nosotros no tenemos conocimiento de qué es lo que hablan, ¿no? Hablan muy poco. Afortunadamente, cuando yo estoy en esa escuela, hay un apoyo de la UPN de Oaxaca, en la unidad 201, donde dan un diplomado sobre la adquisición de la lengua materna, de la lectoescritura de los niños con lengua materna. Y ahí es donde nos dan muchas herramientas en ese diplomado, cómo trabajar con esos niños, ¿no? ¿Por qué? Porque es bien difícil. Y a veces, eso es lo que a veces no toman en cuenta, no tomamos nosotros en cuenta. Cómo ayudar a los niños no es una dificultad. Es algo maravilloso que ellos tengan una lengua materna. ¿Y nos podrías comentar alguna experiencia precisamente de estos retos que representó el trabajar con una lengua que no era la propia, en la cual los niños tenían pues que aprender a leer y escribir? Bueno, yo como estaba en 6º grado, pues ya los niños estaban un poco más avanzaditos, ¿no? En cuanto a que ellos nos entendieran el español. Pero yo veía la dificultad en mis compañeras de 1er grado y 2º grado. Eso era lo preocupante. Y recuerdo que las compañeras de 1º y de 2º vinieron al diplomado. Y cambió totalmente la práctica, ¿no? Su punto de vista, sí, y también su propia práctica. Sí, fue bien bonito. ¿Por qué? Porque en aquella vez cuando estábamos en el diplomado, los maestros que venían de Estados Unidos, nos ponen una estrategia, nos dicen cómo se sienten los niños cuando uno les habla en español y ellos con su lengua materna. Entonces ellos todo el tiempo cuando nos empiezan a dar el diplomado nos están hablando en inglés. Claro que a veces uno conoce una que otra palabra, pero pues no, en su totalidad. Entonces nos ponían en esa dinámica y decían, así es como se sienten los niños, ¿no? O cuando pues nos dice el plan y programa, tienen que llegar a ese objetivo, y nosotros empezamos pues a casi obligar al niño, ¿no? Que empiece con el español y tenga que ser repetitivo en sus clases, ¿no? Y no es así. Y bueno, esto es la segunda experiencia que tienes en la Escuela Benito Juárez, ya a cargo de un grupo, y al siguiente año, para el año 2002, ¿sí?, estás en una comunidad en la región de Totoloapan, en la Escuela Manuel Ávila Camacho. La comunidad le denominan El Potrero. ¿Podrías platicarnos precisamente de esta experiencia que tienes ahí en El Potrero? Sí, ya en la comunidad del Potrero, es una comunidad que queda muy lejana, está incomunicada, no hay transporte, tiene uno que entrar caminando desde un día anterior. Para llegar al Potrero sale uno de Oaxaca, se dirige uno a Chichicapan, de Chichicapan a las casas, a Yaje, y de Yaje a las casas, y de ahí tenemos que caminar hacia el Potrero, aproximadamente de 4 a 5 horas. Pero yo, como siempre andaba con mi hija, pues caminábamos mucho más tiempo a veces, ¿no? Tener que cargar pues no llevamos gran cosa en comida, ¿no? Sino lo indispensable, como eran las verduras o la sopita, porque pues, como le digo, era tan incomunicado que ahí no encontrábamos más que lo indispensable, ¿no? Los frijolitos y las tortillas. Pero de ahí no había nada. Cada fin de semana tenías que regresar a la ciudad de Oaxaca, sí, con tu hija. Sí. Ajá. Los viernes, terminando el horario, salíamos, era bien padre, ¿no? Yo digo bien padre, ¿no? Porque, por ejemplo, mi hija salía por la parte de ahí, nos prestaban lo que se le llama ahí la bestia, ¿no? Que es un animal, no tengo la palabra, ¿no? Pero bueno, mi hija salía sobre lo que era el río, todo el río hacia abajo, ella montada con algún joven corriendo a un lado y yo por la parte del cerro. ¿Por qué? Porque ella podía avanzar un poco más por abajo, pero el animal no podía subir la parte del cerro.
Entonces a veces ella me gritaba, aquí voy mamá, y le decía yo, aquí voy, ¿no? Y esa, digamos, experiencia que te lleva a ti prácticamente tener como un recorrido completo para ir precisamente a la ciudad de Oaxaca. Sí, sí, teníamos que llegar con tiempo, porque en las casas ahí se reunían todos los profes, todos bajaban de sus comunidades, y el que no llegaba a tiempo, pues se quedaba. ¿Por qué? Porque ya no había manera de salir en otro transporte. Y además que era un poco, no peligrosos por las personas, porque pues eran muy amables, ¿no? Sino por algún animal que se podía uno encontrar, ¿no? Porque es completamente, esa parte de allá es muy desértica. Entonces sí existen animales peligrosos, ¿no? ¿Hubo algún momento en que no alcanzaran a llegar a la ciudad de Oaxaca? No, desafortunadamente, pues como acarreaba yo siempre a mi niña, y a veces se nos hacía tarde, por una o por otra cuestión, siempre los compañeros preocupados, ¿no? Decían, yo era la que quedaba más lejana, y decían, no, pues vamos a esperarla porque traía a la niña, ¿no? De esa manera, pues, era como mi escudo, ¿no, mi hija? Porque, pues, gracias a que siempre andaba conmigo, pues, había muchas atenciones hacia nosotros. Muchos recuerdos del potrero. Me comentabas también que la propia escuela carecía de muchos materiales adecuados para el trabajo. Sí, no teníamos agua, teníamos que cargar el agua para los baños, los niños, los jóvenes, y había solamente un aula que apenas habían empezado a construir, que cuando yo salí de ahí no la habían terminado. No teníamos dónde sentarnos, no, había un salón que sí estaba equipado, pero otros no. Yo tenía primero, segundo y tercero y no teníamos material. A veces los niños no cuentan ni con un lápiz, ni con una hoja, ni con un cuaderno. Decían, ¿no?, que había una clínica, pero no había clínica. Una simple pastilla no se encontraba, ¿no? Cuando yo llego ahí, enseño a inyectar a las personas, les enseño también a cortar cabello, les enseñamos varias cositas, ¿no? E inclusive íbamos a empezar a echar a andar un proyecto sobre que ellas empezaran a costurar ya sus prendas, porque a ellas les llevaban las piezas para bordar, y les pagaban bien poquito, ¿no? Y estaban todas las tardes bordando. Entonces decía yo, bueno, si ellos pueden armar lo más difícil, ¿por qué no armar lo demás? Pero desafortunadamente las necesidades en las escuelas en Oaxaca es muy grande. Entonces, como ya después al siguiente ciclo escolar se reducen los niños, porque emigran mucho, ya solamente hay necesidad de un solo profesor, y a mí me mandan a otro lugar donde se necesita. Antes de que me platiques de la siguiente escuela, sí me gustaría detenerme un poco en esta comunidad del Potrero, porque, bueno, estás a cargo de un grupo multigrado. ¿Qué retos tienes? Ya nos comentaste que falta de materiales, pero ¿cómo lo solventas? ¿Cómo solucionas este asunto? Lo que hacían los niñitos, con el poco material que teníamos, pues ellos ocupaban a lo máximo sus cuadernos o sus hojas, ¿no? A veces había que llevar hojas de las que se reciclan y ocuparlas del otro lado, ¿no? O cuando no había lápiz, pues compartían los niños, tenían que partir un lápiz en dos, ¿no? Es muy carecen pues de todo. Se enferma alguien y no sale de ahí, ¿no? Hasta que entra alguien, ¿no? Pues no sé, no hay comunicación, está incomunicado. Bueno, y esta escuela que está en Totoloapan, la tienes que dejar, es la comunidad del Potrero, para el año 2003, y te diriges a otra escuela, la Eva Samano, también en Totoloapan, pero en Yegolé. En Yegolé. Ajá, estamos hablando del año 2003. Ajá, cuando yo llego a la zona de Totolapán, a mí me mandan al Potrero provisional. ¿Por qué? Porque hacían falta maestros. Entonces yo nada más llego a cubrir un cierto espacio, un cierto tiempo. Y ya después, al inicio del ciclo escolar, empieza la ubicación de maestros. Y empiezan a ubicarlos de acuerdo a los derechos que uno tiene, de acuerdo a antigüedad. No cuenta tanto el puntaje sindical, sino lo que importa es ya los años de antigüedad. Y a mí me mandan a Yegolé, que es una comunidad también
similar retirada a Yegolé, pero al Potrero, pero esta tiene más niños. Inclusive la escuela tiene 8 aulas, pero son muy pocos los niñitos. Son aulas vacías, ¿no? Ahí estamos aproximadamente como medio año. Igual somos 3 profesores, 2 hombres y yo, y ya de ahí llegan más profesores a la zona, y entonces suben otras 2 profesoras y a mí me bajan a la comunidad de Río Seco. ¿Por qué? Porque ellas tenían menos antigüedad, como en su labor docente, entonces a mí me bajan a Río Seco, otra comunidad, ahí ya está un poquito más comunicado. Para este año ya estarías como concluyendo tus estudios en la UPN, ya, de la licenciatura. Ya. Y ya con los 4 años que tienes de formación, más la experiencia que has acumulado, ¿cuáles son como los retos pedagógicos que te encuentras en Yegolé y cómo los vas solventando? En Yegolé ahí es otra situación porque había mucha infraestructura, había mucho material. Me llamó la atención. Ajá. ¿Por qué este contraste? ¿Por qué en esta escuela es una escuela con tantas aulas? ¿Por qué? Pues es lo que nunca comprendimos como maestros. Nosotros vivíamos en una galerita que estaba construida de carrizo y de lodo. Llámese barro, ¿no? Pero nosotros vivíamos ahí y le decíamos entre broma, ¿no? Pues vamos a tomar un aula, ¿no? Para dormitorio, porque pues eran las que sobraban, eran varias. Tenía mucho material, pero esto fue a favor de gestión de directores que estaban y que habían estado antes, ¿no? Y que por cierta razón, no sé por qué, había bastante recurso ahí, muy diferente a Potrero, que geográficamente está ubicado Potrero y Yegolé, ¿no? No es mucho, pues, ¿no? Pero, y ahí había menos niños. Para el siguiente, digamos, periodo, te trasladas también dentro de Totoloapan a una comunidad en Río Seco, en la escuela Manuel Ávila Camacho. Sí. ¿Pudieras comentar? Es año 2004. No, ahí ya es muy diferente. Ajá. Ahí como ya entran más el transporte, ya e inclusive la comunidad ya tiene una organización muy bonita. Es mucho el apoyo hacia la escuela. Nos apoyan en todo, bueno, también en Yegolé, pero aquí en Río Seco los papás como que le tienen más amor a la escuela. Ahí todavía hay jóvenes, contamos ahí ya con telesecundaria, al igual que en Yegolé, perdón, pero aquí se impulsaba más el trabajo con la comunidad, ¿no? A ellos les gustaba cada innovación que llevaban los maestros, la veían con agrado, le daban sentido, ¿no? Me acuerdo que en el tiempo que estuve sembramos árboles, llevamos muchos arbolitos a sembrar porque es una comunidad muy desértica, propias de toda la región, y los padres bien contentos sembraron sus árboles, inclusive en sus casas. A veces que voy a visitar, tengo algunos compadres por ahí y con cariño, ¿no? Se ven los árboles ya bien grandes ahí, en medio de los patios. Pero fue un trabajo de todos nosotros, de los compañeros. Los niños entraban mucho a concursos ahí en la escuela, en la zona, concursaban. E inclusive venían a la Ciudad de México. A partir de la estructura pedagógica que en cierta manera se había conformado. Sí. Bien, al siguiente, digamos, ciclo, te trasladas ya a la cabecera municipal de Totoloapan, en la escuela primaria Aquiles Cerdán. Estamos hablando del año 2005. Sí. ¿Podrías comentar sobre tu experiencia en la Aquiles Cerdán? Sí, bueno, cuando llega una zona escolar, cada 2 años tiene uno la oportunidad de moverse. Tiene uno que estar 2 años en cada zona para irse moviendo. Yo cuando estoy en Río Seco meto mi cambio de zona, por mi hija, ¿no? Porque pues sí, a veces teníamos que caminar para llegar a Río Seco, cuando no entraba el carro hasta Río Seco, o a veces llegaba el camión, pero más que nada yo lo hacía por mi hija, porque sí, en Río Seco estaba yo muy contenta. La escuela enfrente de los cuartos que teníamos,
teníamos agua, si se enfermaba la niña, pues había una clínica, ¿no? Donde, no en forma, pero sí nos podían sacar de alguna fiebre, ¿no? A toda la gente que vivía en la comunidad. Pero yo decido cambiarme a Totolapa por mi niña, meto mi cambio por años de antigüedad y por participación sindical también ahí, logro llegar a lo que es la cabecera de Totolapa. Pero mi sorpresa es que meto el cambio en finales de julio y mi cambio sale como por febrero, el 5 de febrero. Y tenía yo 4º año y sale mi cambio y tengo que irme a Matatlán. En Matatlán es año 2005, estás en una comunidad que se llama San Dionisio, en Ocotepet, y la escuela es la Belisario Domínguez. Sí, estamos ahí en San Dionisio, Ocotepet, una escuela muy grande, con bastante, como es la única escuela que hay en todo, es una comunidad muy grande, tiene bastantes recursos, tiene infraestructura, habían dos profesores en cada, habían 2 grados de, bueno, en total éramos como 20 y tantos maestros, ¿sí? Y teníamos el apoyo de USAER, teníamos una estación de radio comunitaria, teníamos una biblioteca, teníamos una revista, sacábamos una revista. ¿Cómo se llama su revista? La revista era El Sol de Ocotepet. ¿Lo sacaban con los niños? Con los niños. Ajá. Y había apoyo de la comunidad. Y platíquenos de la revista, eso sí, no la habíamos platicado. Ajá, la revista empiezan los proyectos en la zona y nosotros como proyecto empezamos con la revista. En esa revista los niños, tenemos varias sesiones y ya cómo empezar a armar toda la revista, ¿no? En compañeros nos quedábamos bien tarde a organizar el trabajo y ya conformamos la revista y cada profesor tenía su tarea, ¿no? Pero con toda la escuela. O sea, cuando tú llegaste ya existía este proyecto de la revista. ¿Y qué periodicidad tenía? Sacábamos 5. ¿Al año? 5 al año. 5 números al año. Sí, pero sí era una revista muy bonita, muy buena. Sí, estaba muy bien estructurada. Esto fue en el año 2005, porque después te toca trabajar en la Escuela Benito Juárez, también en Matatlán, en una comunidad que es San Baltasar. Sí, cuando yo llego a San Dionisio Ocotepet, igual, cuando ya inicia un ciclo escolar y llega uno a una zona, siempre llega uno provisional y llega uno a cubrir los espacios que hacen falta. Yo llego terminando febrero y por lo tanto llego a cubrir esa escuela y al inicio del ciclo escolar nos tenemos que ubicar definitivamente. Entonces yo me ubico en San Baltasar, pero ahí ya estaba yo embarazada de mi segundo hijo, de mi tercer hijo, y y lo que no, bueno, es que era una escuela vespertina. Entonces yo, a pesar de que ya está cerca de la ciudad, pero tenía que salir de la casa casi a veces hasta las 9 de la mañana, 10, y tenía yo que regresar a veces hasta las 8 de la noche. Era todo el día, ¿no? Entonces estamos así todo el año y posteriormente al otro año igual concurso para bajar otra vez a San Dionisio Ocotepet, que era una comunidad ya con transporte. O sea, regresas nuevamente a la escuela Belisario Domínguez. Sí. Y ahí también estás durante lo que sería parte del 2006. Y lo mismo, que se vuelve a meter otra vez el proyecto. Seguimos con el proyecto y ya, de hecho, regreso a la escuela, están algunos compañeros todavía, otros ya salieron, y se sigue trabajando de la misma manera con proyecto. Terminando el ciclo escolar igual, como ya había yo cumplido 2 años, igual meto mi cambio y sale. Y año 2006, ¿a dónde se te ubica ahora? Pues para mí fue una gran sorpresa porque yo en mi cambio meto 3 zonas.
Y dentro de las que yo había metido, sale la 098. ¿No? Cuando a mí me dicen, ya salió tu cambio, yo no lo creía. Dije yo, tan rápido. Y como empiezan ya los movimientos de muchas jubilaciones, empieza por lo que ya se suena lo de los preparativos de la reforma. Entonces muchos compañeros empiezan a jubilarse y para mi sorpresa llego a la 098 cuando yo había pues anotado otras zonas más lejanas, ¿no? Y ahí es a donde empezamos otra vez. Escuela Primaria Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón. Año 2006. 2006. Aquí nos vamos a detener un poco porque es un año muy importante digamos, en la vida del magisterio de Oaxaca. Es cuando se da todas estas movilizaciones que después se transforman en la creación del APO. Me gustaría que precisamente pudieras platicarnos. La APO es la Asamblea Permanente de Pueblos de Oaxaca. ¿Sí? Entonces, si nos pudieras tú comentar, ¿qué es lo que sucedió en el año de 2006? ¿A qué se enfrentaron? ¿Qué vivieron? En el 2006, cuando empieza el gobierno de Ulises Ruiz, es un gobierno que empieza con mucha represión, ¿no? Se quedaba uno pues admirado, ¿no? Ante tanta represión, fuera quien fuera. Si era una asociación, estudiantes, alguna comunidad que iba a pedir un recurso, eran golpes. Y era, o sea, iba uno a veces al centro y veía uno cómo corría la gente. Y era una impotencia ver todo eso, ¿no? O sea, y era algo tan descarado, ¿no? Que nadie podía llegar al Zócalo a hacer una manifestación o pasar en marcha porque pues eran golpes. De ahí se viene un congreso, el congreso. ¿De los maestros? De los maestros. En ese congreso asisten todas esas personas que han sido, personas dirigentes que han sido, de cierta manera golpeados, ¿no? Por el gobierno. Y yo recuerdo que en ese congreso se acuerda que al próximo que el gobierno Ulises golpee, todos se van a unir. Empezamos nosotros con nuestro paro en mayo. Mayo de 2006, ajá. Sí, y en junio se viene la represión. Siempre se decía, ¿no?, que iban a entrar a desalojarnos, siempre desde que se instaló el plantón, ¿no? Pues sí, los rumores que corrían sí fueron y fueron muy fuertes, ¿no? Porque sí entra la represión en la madrugada y viene el desalojo con toda la fuerza del Estado. Lo más sorprendente fue que empezaron, yo digo, a bajar, ¿no? Porque llegaban personas en camiones, quién sabe de dónde, llegaban a apoyar, a auxiliar. Hubieron muchos heridos. En aquel entonces hubieron muchos heridos y todo quemado, destruido, muchos golpeados, demasiados golpeados. Entraba la policía a sacarlos a edificios, a donde se habían resguardado, ¿no? O sea, yo he leído varios libros de Tlatelolco, ¿no? Y decía yo, esto es una pesadilla, ¿no? Yo salgo con mi esposo, salimos a tratar de apoyar, ¿no? De ver, porque ese día no me quedé en el campamento, pero en cuanto está la radio de la sección 22, empiezan a pedir el auxilio, porque ya se corta la comunicación, ya no se sabe nada, ¿no? Que está, porque pues entraron a destruir el edificio, todo. Pero cuando llegamos a apoyar, era impresionante ver cómo el helicóptero, bien bajito, movía los pocos campamentos que habían quedado y a disparar, ¿no? El gas lacrimógeno de lleno, donde tocara, en la cabeza, en el cuerpo a las personas. Ya no llámese maestros, porque toda la gente salió en apoyo, toda la gente salió en apoyo y decíamos, con esto se va el gobernador, ¿no? Represor, y no. Al otro día inmediatamente se vinieron marchas, se unieron todas las facultades. Los pocos maestros que habían quedado, porque pues muchos se retiraron por el miedo, por la agresión, por todo,
Los maestros no marchamos, nos quedamos a la expectativa a ver el gran apoyo que empezó a llegar. Y fue una marcha, la primera, en apoyo, yo digo la más bonita porque se vino el apoyo de todas las facultades. Todas las facultades marcharon en apoyo, se unieron los licenciados también, hicieron un frente. Fueron todos los jóvenes, los niños, las prepas, todos a marchar en apoyo al magisterio. Ya de ahí fue la primera, esa noche se quedaron a dormir todos los profesores resguardados en una técnica, en una escuela. Más que nada porque también igual y tanto gas lacrimógeno no se aguantaba, era demasiado, era picante el ambiente, ¿no? De ahí se empezaron otra vez, rápido se empezó a organizar que concluyó con la APO. Yo me acuerdo que fui a los primeros foros a escuchar y la APO estaba conformada por gente muy, muy intelectual, que cuando los escuchaban hablar decían, no, qué padre, ¿no? Que este movimiento va a estar dirigido por gente que sí conoce de todo, pues, ¿no? Estaba conformada por doctores, licenciados, gente pues que realmente quería un cambio, ¿no? Pues ahí empezó la lucha, se siguió, vinieron muchas megamarchas, venía gente de todo el estado, eran carros y camiones. El gobierno empezó otra vez nunca dejó de la represión. Y había mucho miedo con lo de la caravana de la muerte también, que salía todas las noches. Hubieron muchos muertos. Y decíamos los maestros que estaban cayendo mucha gente del pueblo y maestros no caían. Y eso nos preocupaba, que no queríamos que cayera más gente tampoco, ¿no? Pero sí era como que un gran peso, ¿no?, sobre nuestros hombros, que estuvieran cayendo gente en apoyo. Ya habían varias personas, varios niños que ya estaban quedando sin papás, gente lastimada. Se trató de buscar por muchas vías, ¿no?, que el presidente en ese tiempo hiciera algo, pero no. Tal parece que hiciéramos lo que hiciéramos, no iba a caer esta persona y no cayó, terminó, se fue. A veces como maestros decimos, a la expectativa que se tenía, que era mucho el movimiento, todo lo que se hizo, decíamos, cuando entró la PFP también, hubieron muchos heridos. Quien no conoce a la PFP, pues dice, ¿no? Decían muchos, no vienen en apoyo, ¿no? La gente que no sabe, pero sabemos cómo se manejan, ¿no? Cómo fue la represión, cómo fueron los enfrentamientos también con ellos. Y uno de los enfrentamientos más fuertes fue cuando quisieron entrar a Ciudad Universitaria. En aquel entonces estaba la maestra Berta, que ella falleció. Recuerdo que la maestra Berta, ella no en ningún momento ella pedía violencia, ¿no? Mas sin embargo, cuando fuimos en apoyo a los profes y toda la gente, veíamos cómo, y en muchas fotos que salieron en muchos periódicos allá, cómo no eran en sí las universidades que estaban defendiendo la escuela, eran en sí ya gente grande que había salido de la universidad, que no iban a dejar que entrara la PFP a la escuela, a la universidad a destruir, ¿no? Y veíamos gentes muy grandes que decíamos, bueno, ¿y usted por quién vino? No, yo salí de la universidad. Y que entre la PFP a la universidad se acabó todo. Fue uno de los combates más grandes, ¿no? Estaban pues esas personas y los chicos entregando todo, porque yo todavía guardo periódicos, ¿no?, de aquel entonces y era terrible cómo disparaban ellos, así de cerquita, ¿no?, cómo lastimaban. Salía mucha gente lastimada esa tarde, pero de ahí la PFP ya como que no se retiró, pero sí ya tenía más cuidado cuando se veía un posible enfrentamiento, ¿no?
Ahora, de esta etapa del 2006, estás en la escuela Ricardo Flores Magón y durante un periodo también muy breve estás después en la escuela Melchor Ocampo para Sí. 2007 y también de ahí te trasladas a tu última escuela, la Vicente Guerrero, que es la que actualmente sigues laborando del 2007 a la fecha, o sea, ya tienes 7 años en esta escuela, 7 años de trabajo. ¿Cuál han sido como los retos pedagógicos que has encontrado en esta escuela? Ahorita estamos trabajando en su conjunto todos los profes. Ahorita lo que nos llegó a ayudar muchísimo a la zona es el diplomado Pedagogía por Proyectos. En 2012. Sí, nos dio un cambio no total, porque ya todo lo hemos hecho, pero no tan armónicamente con Pedagogía por Proyectos. El diplomado llega a la zona 098 y empezamos a trabajar y trabajamos los viernes, los últimos viernes, después los pasamos a los sábados, pero ahí lo que más bonito era que compartíamos todas las experiencias y todas las herramientas que nos llevaban los profesores de la UPN, pues enriquecían todo nuestro trabajo. A veces decíamos, esto lo he hecho, pero no lo he hecho así. Y no le daba yo ese enfoque, ¿no? La pedagogía por proyectos es una propuesta pedagógica que se ha venido impulsando desde hace ya muchos años. En especial, la experiencia que tú nos presentas es en esta zona, en la 098, con maestros. ¿Por qué te llama la atención esta propuesta, existiendo otras propuestas o incluso la que la propia Secretaría de Educación Pública impulsa? Esta propuesta, como le comenté antes, contamos con un grupo de profesores y amigos de la UPN, y una de ellas nos empieza a comentar. Mi compañerita Araceli Lascano me comenta, oye, fíjate que está este diplomado. Y nos empieza a comentar y empezamos a platicar y a conocer. Nos presta sus libros, sus antologías y empezamos a estudiarla, ¿no? Y decimos, no, pues qué padre es motivar a los niños mediante esa práctica, ¿no? Que sí lo llevamos. Al menos en años anteriores yo siempre hago actividades dentro y fuera de la escuela. Actividades que son apoyadas por los padres de familia. Actividades que nunca imponemos, que siempre llevamos a consenso de los padres. Pero desde antes le decimos a los niños qué quieren, ¿no? Pero a veces hacíamos que un campamento, una salida o etcétera, ¿no? Pero no le dábamos el enfoque que ahora se le da. ¿Qué tipo de enfoque es? Por ejemplo, los niños son los que arman ya todo. Y uno es el apoyo andamiaje entre ellos. Si los niños queremos un campamento, sí, pero antes un campamento era para jugar, para un esparcimiento, ¿no? Donde ellos pudieran sacar todo lo que tienen los niñitos, ¿no? Que a veces no de la propia escuela, a veces. Liberarse de los profes, ¿no? Entonces, se hacía el campamento para pura recreación con ellos, pero ya cuando dicen, se puede hacer esto y esto, entonces empezamos a hacer ya, este último campamento que hice ya fueron así. Mi campamento, el último, se llamó Un espacio entre padres e hijos, donde crean e interactúan con los textos. A ver, platícanos sobre esto. Y sobre esto, armamos algunas manualidades donde ellos crearon sus instructivos, las mamás hicieron una obra de teatro, vieron el guión de teatro, se preparó la cena, lo que era pues lo más típico allá, ¿no? Como fue en tiempo de Navidad, fue el ponche, una bebida tradicional a base de frutas y las clayudas, ¿no? Que fue algo tan sencillo, pero para ellos muy significativo. También... Sí, estamos hablando del año 2012, con un grupo de primer año. Primer año. Ahí un poquito la duda es cómo es posible que siendo de primer año están trabajando con textos como los que comentas, recetarios, instructivos, entre otros. Porque ellos los van creando. Y por ejemplo, ¿no? A veces
a veces en los libros dicen, ¿no? Un platillo, y nos presentan un platillo bien estructurado ahí, ¿no? O sea, su entrada, su plato fuerte y todo, ¿no? Ahí. ¿Y cuándo los niños? O sea, si no tenemos la posibilidad de que los niños y nosotros nos alimentemos de esa manera. Entonces tenemos que empezar desde abajo. Y le decíamos para ello, una receta es una salsa de huevos. Bueno, vamos a construirla con mamá. Y ahí empezamos, ¿no? Ellos llevaban todas sus ideas y nosotros empezábamos a armar el texto. Al igual también con el campamento pudimos sacar varios textos. Y como es que uno les dé y ellos nos van a dar. Por ejemplo, vamos a echarle ganas, hijos, y si le echamos ganas a aprender a escribir, leer y escribir, que es lo principal en primer grado, como premio van a tener el campamento. Y decían ellos, ¿qué es un campamento? Y ya por ahí mencionaba alguna niñita, pues ya tengo 7 años en la escuela y ya también he hecho 2 campamentos allá. En primer año también los conmovía, platicaban y entonces decían, sí, el campamento, ¿no? Y ellos emocionados, pues no, llevan sus tareas, investigaban con su papá y todo lo demás. Recuerdo bien que en ese grado, en ese primer año, el 24 de octubre, cuando hago mi primera reunión, porque yo pido permiso con los papás, si me dan permiso de trabajar pedagogía por proyecto, a lo que ellos dicen que sí. Entonces, cuando ya tenemos nuestra primera reunión para firma de primer bimestre, ya los papás están bien contentos del cambio de los niños, de qué tanto han avanzado, pero es porque están motivados por algo, ¿no? Porque le encuentran sentido le a lo que están encuentran sentido haciendo. A lo que escriben, a lo que investiguen, a lo que están investigando, le están encontrando sentido, y más que lo hacen con los papás. Y ya no estamos dejando que recorten, que peguen, que busquen figuras, no, nada de eso, solamente el texto. Y ya de ahí ya nos vamos todavía el proyecto estaba para socializarse en diciembre y los niños ya hemos culminado todas nuestras actividades. Nos quedan ya pocos minutos y me gustaría que en estos últimos minutos precisamente pudiéramos platicar sobre 2 proyectos en especial, uno que trabajan que se llama Animales Marinos y otro que es Animales Terrestres, que fue proyectos que trabajas con estos niños de primer año pero que se extienden hasta segundo año. ¿Pudieras comentarlo brevemente? Sí, bueno, terminando el campamento nos vamos al proyecto de los cultivos, donde sembramos y logramos cosechar, ¿no? 23 cultivos. Después ya, junto con esto los niños ya no quieren trabajar, o sea, los libros, sino su proyecto. Y ellos, dentro de otro proyecto que era ir a la playa o ir a nadar. Entonces, lo empezamos a trabajar con ellos y va sobre animales marinos. Y empezamos a investigar animales marinos, pero de ahí se viene una situación, casi en mayo, no podemos ir al acuario de Veracruz, que era la socialización, el premio para los niños. Se viene el fin de curso y como si tienes primer año te vas a segundo grado con tu grupo, les digo a los papás que en segundo grado vamos a ir al acuario. Pero para esto ya empezamos que empezar a trabajar sobre el otro proyecto que son animales terrestres. Y empezamos a trabajar lo que son los animales terrestres, armamos una gran maqueta donde vamos depositando todos los conocimientos de los niños que ellos van investigando, adquiriendo. Me comentas que incluso son 11 ecosistemas que ustedes desarrollan con los niños, 11 maquetas. Pero es una sola. Ajá, en una sola. Sí, donde ellos van depositando. Es una maqueta que va paso a paso, paso a paso. No es tráigame todos los animalitos y los arbolitos y ya la armamos, no. Conforme ellos van investigando, así se va avanzando ese proyecto, ¿no? Pues acabamos de investigar y para la sorpresa de los niños es que empezamos a buscar apoyos. Un apoyo es el que nos da el IEPO, donde nos proporciona el transporte, donde uno tiene que pagar viáticos y ellos nos dan el transporte y nos dan el combustible. Y yo aprovecho, ¿no? Y con alevosía y ventaja sobre los papás, ahí sí, porque no pregunté, sino al ver que los niños están tan interesados sobre ese proyecto,
A una semana ya de salir, les digo, nos vamos al African Safari también. Y los niños súper emocionados, los papás también. Y así es como terminamos este proyecto yendo al African, yendo al Acuario de Veracruz. Me platicabas un poquito que, por ejemplo, los niños investigaron sobre la altura de la jirafa. Sí. Y que se sorprenden cuando vieron la jirafa. ¿Por qué se sorprendieron? Porque las investigaciones, o sea, los textos que se arman con los niños, ellos investigan de todo lo que tiene alcance. Internet, libros, de todo, enciclopedias, de cualquier material visual, documentales. Tenemos el apoyo también de la profesora de cómputo, que es quien le pone los documentales, porque en el salón pues no contamos con televisión, no contamos con un proyector, ¿no? Entonces ella es la que nos iba apoyando, se investigaban qué documental estaba bueno, que hablara, que se acercara más a la realidad que es, y sobre el ecosistema se le daba la página o el nombre a la profesora y ella ya se los ponía en el área de cómputo a los niños. Entonces ellos investigan todo, pero cuando entramos al African Safari, quienes se sorprenden más son los papás, ¿no? Porque pues a veces no tenemos oportunidad de ese tipo de salidas, ¿no? Por el costo, por la economía, por la distancia. Entonces, cuando llegamos los papás se admiran, porque sí, los niños se empiezan a explicar, se empiezan a admirar, empiezan a buscar con sus ojitos todo lo que ellos habían investigado y empiezan a confrontar, ¿no? Todo su aprendizaje con lo que están viendo. Sí. Bien, pues desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado y tenemos que concluir nuestro programa. Pues agradecerte, Betty, que nos hayas dado esta oportunidad de escucharte, comentar a nuestro auditorio que Betty le hicimos la invitación hace un par de días antes de la grabación y ella accedió. Yo te agradezco mucho que nos hayas permitido poder compartir esta experiencia. A todos los que nos estén viendo, pues muchas gracias y los invitamos para que continúen viendo nuestros programas de Ser Maestro, Historias de la Identidad Profesional. Con fe, lo imposible soñar, al mar combatí sin temor, triunfar sobre el miedo invencible, en pie soportar el dolor.